Rechazo. Solo esa palabra ya provoca un eco en el pecho, como si cada sí que alguna vez esperaste fuera barrido por un simple no. No eres suficiente. No eres lo que quiero. No te necesito. Esos mensajes, explícitos o no, desgarran. Pero el rechazo no es el final, aunque lo parezca. Es el inicio de un camino más profundo, más honesto. Es la ruptura de un molde que te mantenía cómodo, limitado. Y cuando ese molde se quiebra, solo hay dos caminos: lamentarse o despertar. El rechazo no te destruye. Te revela. Marco Aurelio lo entendía. El obstáculo es el camino, decía. Y con eso no solo hablaba de batallas o muros físicos, hablaba del alma, de los choques invisibles que forman el carácter. El rechazo limpia. Quita lo superficial. Y lo que queda, es con lo que verdaderamente puedes construir algo fuerte. Todo empieza con la atención. A veces, sin darnos cuenta, le damos más poder a quien nos ha cerrado la puerta que a quienes nos la han abierto. Y no es una cuestión de orgullo, sino de dirección. ¿A dónde estás mirando? Si te han rechazado y tu atención sigue puesta ahí, estás apostando por el pasado. Estás negociando con lo que ya no tiene interés en ti. Imagina que alguien te desprecia y tú, en vez de continuar, giras tu mundo para tratar de encajar en el suyo. Has perdido. Porque no es el rechazo el que duele realmente, es tu deseo de ser aprobado lo que te ata. Sócrates caminaba por el mercado y soportaba insultos, ataques, gritos. Y sin embargo, su paso era firme, su mirada serena. ¿Por qué? Porque no se dejaba contaminar por lo que otros pensaban. Su tarea no era convencer, era vivir en coherencia con su verdad. Tú también tienes ese poder. Cuando alguien te rechaza, no es tu tarea entenderlo, ni justificarlo. Tu única responsabilidad es seguir andando sin arrastrar las cadenas del ego herido. Las mujeres, en particular, perciben esto con claridad. Hay una sensibilidad en ellas, casi instintiva, que detecta cuando un hombre se desmorona por la falta de aceptación. No se trata de fingir frialdad ni arrogancia, sino de respetarte tanto que ni siquiera el rechazo pueda hacerte tambalear. Un hombre que se mantiene en su eje, incluso después de haber sido rechazado, se vuelve magnético. Porque ha elegido su dignidad por encima de la validación externa. ¿Y cómo se llega a ese estado? Neutralidad emocional. La mayoría de las personas reacciona, no responde. Reaccionan con rabia, con tristeza, con impulsos. Pero la neutralidad no es apatía. Es dominio. El dominio de uno mismo. Cuando te rechazan, lo primero que surge es esa oleada de adrenalina que te empuja a defenderte, a justificarte, a explicar. Pero si lo haces, has perdido el centro. Has permitido que esa otra persona escriba tu guión. Respira. Reconoce la emoción, no la niegues. Pero no te conviertas en su esclavo. Deja que pase como una ola. Observa tu impulso, sin actuar sobre él. Epicteto lo dijo con claridad: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Las emociones que surgen ante el rechazo son naturales, pero no estás obligado a obedecerlas. Eso es lo que diferencia a un hombre que vive en reacción, de uno que vive en propósito. Y sí, muchas veces esa reacción emocional es lo que confirma las dudas de la otra persona. Si explotas, si te derrumbas, si suplicas, solo refuerza su decisión. Pero si te mantienes sereno, si continúas con dignidad, sin frialdad pero con firmeza, desarmas por completo la narrativa que habían construido sobre ti. Y ahí es donde comienza a operar la psicología inversa. Porque lo que no pueden sacudir, lo empiezan a respetar. Las mujeres de alto valor entienden esto profundamente. No buscan al hombre perfecto, buscan al que no se destruye por una tormenta. El que puede sostener su mundo incluso cuando el suyo se está derrumbando. Eso no se dice con palabras, se proyecta con actitud. Un hombre emocionalmente equilibrado es un hombre que ha hecho las paces con el rechazo. No porque le guste, sino porque ya no lo teme. Y cuando llegas a ese punto, ya no buscas explicar tu valor, lo demuestras. No con discursos, sino con hechos. Te rechazan y tú, en vez de detenerte, avanzas. En vez de lamentarte, evolucionas. En vez de buscar aceptación, creces. Y ese crecimiento habla más fuerte que cualquier súplica. Marco Aurelio lo dejó claro: deja de hablar de cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Que tus acciones digan lo que tus palabras no necesitan repetir. Un hombre que mejora después del rechazo obliga a quien lo rechazó a cuestionar su decisión. Y eso, sin decir nada, es la mayor forma de reivindicación. Porque mientras tú te elevas,
Ellos observan. Y cada paso que das hacia tu mejor versión es una forma de mostrar que ese no que recibiste solo fue combustible. Que lo usaste como piedra angular de tu transformación. Es ahí cuando el rechazo se convierte en una bendición disfrazada. Y no porque quieras vengarte. No porque estés esperando que regresen. Sino porque has aprendido a no necesitarlo. Porque te diste cuenta de que el verdadero valor no reside en convencer a los demás, sino en convertirte en alguien que ya no necesita convencer a nadie. Hay una fuerza imparable en el silencio. Esa fuerza que no grita, no explica, no reacciona. Solo actúa. Cuando te rechazan, el silencio puede ser tu mejor respuesta. Porque rompe expectativas. Porque desconcierta. Porque genera duda. La mayoría espera que respondas. Que explotes. Que llores. Que pidas otra oportunidad. Y cuando en cambio encuentran un muro de serenidad, su discurso se queda sin aire. La incertidumbre se apodera de ellos. Porque cuando no obtienen la reacción que buscaban, empiezan a preguntarse si tal vez se equivocaron. Y ahí, sin decir una palabra, has sembrado la semilla. No para manipular, sino para proteger tu centro. Séneca decía que es preferible tropezar con los pies que con la lengua. Hay sabiduría en saber callar a tiempo. El silencio no es debilidad, es autocontrol. Un hombre que sabe quedarse en silencio después de ser rechazado demuestra que no necesita del ruido para validar su camino. Que su dirección no depende de las opiniones, sino de sus principios. Que su propósito no se interrumpe por un no. Y mientras tú mantienes ese silencio, firme, respetuoso, sin rencor pero sin necesidad de explicaciones, algo empieza a cambiar. El que rechazó ahora enfrenta su propio reflejo. Porque cuando tú te retiras con calma, lo obligas a mirarse sin el escudo de tu insistencia. Y lo que encuentre ahí, ya no es tu asunto. Tu camino es otro, el silencio, lejos de ser vacío, es una declaración. Es el grito de la autodisciplina, el lenguaje de los hombres que no se arrastran. Porque mientras el mundo espera drama, tú eliges dignidad. Mientras otros reaccionan, tú construyes desde el control. Y créeme, esa ausencia de reacción es lo que más ruido genera en la mente de quien te rechazó. Porque lo que no se puede descifrar, permanece presente. Lo que no responde, se vuelve inolvidable. Ahora bien, no se trata solo de callar. Se trata de aprender. Porque cada rechazo trae una lección. Y esa lección puede ser brutal si no estás dispuesto a mirarla de frente. Muchos hombres confunden el rechazo con derrota, como si se tratara de un veredicto final sobre su valía. Pero el rechazo no es una sentencia, es una señal. Un llamado a la introspección. A mirar dentro y preguntarte, ¿qué hay aquí que necesito comprender? ¿Dónde me perdí? ¿Qué debo pulir? A veces el rechazo ocurre porque sobreestimamos lo que ofrecíamos. Otras, porque simplemente el otro no estaba preparado para recibir lo que traíamos. Pero en ambos casos, la enseñanza está disponible. Si tienes el valor de verla. Si tienes la humildad para aceptar que no todo rechazo es injusto, ni toda crítica malintencionada. A veces duele, pero es verdad. A veces no dolería si no tocara algo que en el fondo sabías que necesitaba cambiar. El hombre estoico no huye de esa verdad. La busca. Porque sabe que crecer duele. Y que quien lo rechaza puede estar, sin querer, mostrándole un punto ciego. Tal vez fuiste arrogante. Tal vez demasiado disponible. Tal vez actuaste desde la necesidad y no desde la abundancia. Eso no te hace débil. Te hace humano. Pero reconocerlo, trabajarlo y corregirlo, eso es lo que te hace imparable. Marco Aurelio fue rechazado muchas veces. No por amor, sino por traiciones, por enemigos, por el pueblo mismo. Y aún así, en lugar de culpar, se volvió hacia adentro. Escribía en su diario no para justificarse, sino para recordarse quién debía ser. Y esa práctica, esa disciplina de examinarse constantemente, es lo que lo mantuvo entero cuando todo alrededor se desmoronaba. Tú puedes hacer lo mismo. No se trata de culparte. Se trata de asumir responsabilidad sin perder compasión por ti mismo. Porque el rechazo duele, sí, pero no te define. Lo que haces después, eso sí lo hace. Si usas esa herida como excusa para quedarte en el suelo, te encadenas a ella. Pero si la usas como una señal para fortalecerte, entonces el dolor no fue en vano. Y aquí entra una estrategia poderosa, casi contraintuitiva, la cortesía. Muchos hombres, tras un rechazo, se tornan hostiles. Hablan mal de la otra persona, despotrican, se amargan. Pero eso solo demuestra inmadurez.
El verdadero poder está en mantener la elegancia. En mirar a quien te rechazó y decir con serenidad, gracias por tu claridad. Y después, alejarte. No con rencor. Con respeto por ti mismo. Porque la cortesía sin necesidad es una prueba de fuerza. Demuestra que no estás herido en lo profundo, aunque lo estés. Que no necesitas desquitarte, ni demostrar nada. Que lo has entendido y aceptado. Y que valoras tu energía demasiado como para malgastarla en explicaciones que ya no importan. Pero cortesía no es insistencia. No es seguir escribiendo. No es intentar quedar bien para ganar puntos. No. Es reconocer que una línea fue trazada, y tener el coraje de no cruzarla. Cortesía es el gesto. Distancia es la decisión. Y esa distancia, bien manejada, transforma la percepción que tienen de ti. Porque cuando alguien te rechaza, inconscientemente espera que te aferres, que luches, que trates de demostrar que mereces quedarte. Pero cuando respondes con respeto, y luego te retiras sin resistencia, proyectas una fuerza que escapa a lo común. Y ahí es donde entra en juego una ley universal: la escasez crea valor. No se valora lo que está siempre ahí. Se valora lo que puede perderse. Lo que tiene el coraje de irse sin ruido. Cuando te alejas con firmeza, con serenidad, haces visible tu ausencia. Y esa ausencia pesa. Porque ya no estás mendigando. Estás viviendo. Y quien vive sin rogar, inevitablemente deja una huella. Las mujeres de alto valor perciben eso con claridad. Ellas observan. No tanto lo que dices, sino lo que haces después del rechazo. Y si tu actitud es madura, coherente, si tu distancia no viene desde el despecho sino desde la comprensión, se despierta en ellas algo distinto. No siempre es deseo. A veces es respeto. Pero incluso eso vale más que cualquier segundo intento forzado. Y si alguna vez llega la reconsideración, que no sea porque tú insististe. Que sea porque tú floreciste. Porque tú te convertiste en algo que no se puede ignorar. Y si no llega, igual ganaste. Porque aprendiste a no necesitar lo que no se ofrecía libremente. A valorar más tu dignidad que cualquier afecto condicionado. Todo esto tiene una consecuencia poderosa: la transformación. El rechazo, bien usado, te cambia. No como una herida, sino como una forja. El hierro no se fortalece en la calma, sino en el fuego. Y tú, si estás dispuesto a atravesar ese fuego sin rendirte, vas a salir más enfocado, más sabio, más selectivo. Porque tras cada rechazo, si trabajas en ti, tu estándar sube. Ya no te impresiona cualquiera. Ya no buscas desesperadamente agradar. Empiezas a observar con más claridad quién suma, quién resta, y a quien ya no necesitas convencer. El rechazo limpia tu filtro. Te muestra quién eras y te empuja hacia quien puedes llegar a ser. Y esa versión tuya, más refinada, más consciente, más selectiva, empieza a atraer sin esforzarse. Porque la gente nota cuando alguien ha pasado por el fuego y no ha sido consumido. Hay una mirada, una postura, una calma. No hablas de más. No presumes. No discutes. Solo estás. Presente. Centrado. Imperturbable. Esa es la meta. No gustarle a todos. No evitar todos los rechazos. La meta es poder vivir sin miedo al no. Es poder sostener tu valor sin necesidad de aplausos. Y eso se logra a través de un proceso que duele, sí, pero que vale la pena. Porque al final, te deja con lo único que nadie puede quitarte: tu respeto por ti mismo. Y créeme, cuando tienes eso, ya no necesitas perseguir afecto. Te conviertes en alguien que elige, no que ruega. En alguien que camina con la cabeza alta, no porque nunca fue rechazado, sino porque aprendió a no dejar que ese rechazo lo definiera. Hay una escena que se repite en la vida de muchos hombres. Son rechazados, se sienten derrotados, y después se pasan años atrapados en ese momento. Reviviéndolo, analizando cada palabra, imaginando lo que podrían haber dicho diferente. Pero la verdad, aunque duela, es esta: el rechazo no se supera volviendo al pasado. Se trasciende avanzando hacia un futuro donde ya no importa. La trampa no es el no que recibiste. La trampa es quedarte mentalmente atado a él. Hacer de ese episodio una identidad. Dejar que ese no se vuelva una sombra que te acompaña en cada intento nuevo, en cada relación, en cada mirada que recibes. Pero cuando haces eso, estás abandonando tu poder. Porque nadie puede avanzar llevando a cuestas el peso del pasado como si fuera una cruz. Y aquí está la verdad que muy pocos te dirán: el rechazo, por más injusto o cruel que parezca, es necesario. Es un filtro natural.
Es una prueba silenciosa de si estás dispuesto a elevarte o a quedarte lamentando. Quien lo usa como excusa se estanca. Quien lo usa como chispa, despega. Ahora bien, no se trata de convertirte en piedra. No se trata de fingir que no sientes. Se trata de integrar lo que sentiste, sin permitir que defina tu camino. De mirar el dolor a los ojos y decirle, gracias. Ya aprendí. Y luego seguir. Seguir sin rencor. Sin necesidad de venganza. Sin esperar que quien te rechazó vuelva para validar tu valía. Porque si necesita volver para que te sientas suficiente, entonces nunca fuiste libre. La libertad emocional empieza cuando ya no necesitas ganar. Solo necesitas ser. Ser tú mismo, pero en tu mejor versión. Esa que se construye en el silencio, en la disciplina, en el respeto por uno mismo. Esa versión que nace después del no, cuando el polvo se asienta y descubres que, en realidad, no necesitas mendigar lo que mereces. Mira a tu alrededor. Observa a los hombres verdaderamente admirables. Aquellos que caminan con fuerza, con dirección. No son los que evitaron el rechazo, sino los que lo enfrentaron con madurez. No son los que siempre ganaron, sino los que aprendieron a no perderse a sí mismos cuando el mundo les dio la espalda. Y ahí está la clave, no perderte. Porque cuando te pierdes intentando ser aceptado, dejas de ser tú. Y lo más triste es que, aunque te acepten, ya no están aceptando a ti, sino a una máscara. Y vivir con máscara es vivir a medias. Pero cuando te mantienes firme, incluso en el rechazo, cuando sostienes tu integridad y tu visión, entonces estás listo para atraer lo que realmente está alineado contigo. No todo rechazo es una pérdida. A veces es una protección disfrazada. A veces es la vida quitándote de enfrente algo que solo iba a frenarte. Y muchas veces, el verdadero regalo del rechazo no es recuperar a quien te dijo que no, sino recuperar una versión de ti que se había perdido intentando agradar. Y eso, guerrero, es invaluable. Porque cuando un hombre se reencuentra consigo mismo, ya no se arrodilla ante las emociones. Las honra, sí. Las observa, las siente. Pero no les entrega el timón de su vida. Y si eso lo logras, entonces ningún rechazo podrá arruinarte. Porque tú ya elegiste no vivir dependiendo de la aprobación de nadie. Sé el hombre que se levanta cuando es descartado. Sé el que mejora en silencio mientras los demás se distraen. Sé el que camina con elegancia incluso cuando lo apartan. Y sobre todo, sé el que se aleja con dignidad cuando el respeto ya no está presente. Porque ahí es donde empieza tu poder verdadero. Cuando entiendes esto, ya no ruegas. No buscas convencer. No necesitas demostrar nada a quien decidió no mirar. Simplemente te enfocas en ti. En tu proyecto. En tu crecimiento. En tu paz. Y poco a poco, ese rechazo se convierte en un recuerdo borroso. Porque tu presente se llena de logros que lo hacen irrelevante. Y aquí viene lo más hermoso: cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú te transformas, el mundo empieza a responderte distinto. No porque hayas manipulado nada, sino porque ya no estás actuando desde la carencia. Estás eligiendo desde la abundancia de quien se ha reconstruido. No busques vengarte del rechazo. No trabajes para demostrarles que estaban equivocados. Trabaja por ti. Por lo que mereces. Por la vida que te espera más allá de ese muro. Porque si lo haces por ellos, todavía te dominan. Pero si lo haces por ti, entonces ya eres libre. Y cuando llegue otra persona, y te mire, y vea a ese hombre que ha pasado por el fuego sin perderse, no tendrá dudas. Porque tu presencia hablará por ti. Porque tu mirada no pedirá amor, lo ofrecerá. Y eso, amigo, es irresistible. No por estrategia. No por técnica. Sino por verdad. El rechazo no es el enemigo. Es el maestro. Es el espejo que te pregunta: ¿quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando el otro no te elige? Si la respuesta es: sigo siendo yo, y cada vez mejor, entonces ya ganaste. Porque has entrado en el nivel donde ya no se trata de gustar, sino de vivir con autenticidad. Y la autenticidad, esa sí que enamora. Ahora, guerrero, si este mensaje resonó contigo, si estás listo para dejar de temerle al rechazo y empezar a usarlo como el trampolín que es, déjame un comentario diciendo: reto aceptado. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo a transformar cada obstáculo en oportunidad, cada caída en impulso, cada rechazo en una lección que te eleva. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Deja tu like si esto te hizo reflexionar y comparte este mensaje con otro hombre que necesite escucharlo. Y ahora, no te detengas. Mira el vídeo que te dejo aquí al lado.
Continúa este camino de fortaleza, sabiduría y libertad interior. Porque este no es el final. Es apenas el comienzo. Adelante, guerrero. El mundo necesita al hombre que estás destinado a ser.